Lo dijeron primero en voz baja, como quien comparte una receta vergonzosa. El vaquero Montemayor entró al hospicio y salió con 12 niñas. Las compró. En Durango, la palabra comprar cuando se pega a niñas suena a pecado y a delito, y sin embargo, corrió por los portales como polvo levantado por camioneta en brecha. Yo tenía 12 años y mi nombre ya me pesaba. Isabel Duarte, interna del hogar Santa Lucía, hija de nadie, golpeada por el silencio de los pasillos y por el olor a desinfectante que no se va ni con los años. Hoy, a mis 62, les cuento lo que fue verdad y lo que fue mito, porque lo justo debe llevar nombre. Nadie nos compró. Lo que don León Montemayor compró, con dinero y con terquedad, fue tiempo para que 12 niñas no fueran partidas como pan rancio entre instituciones. Don León era de esos hombres que el norte bautiza sin pedirle permiso al acta. Vaquero, aunque tuviera 3 haciendas, 2 empacadoras y una flotilla de tráileres que olían a alfalfa fresca, sombrero ancho, bota bien boleada, bigote recortado y esa manera de mirar que tienen los que han contado becerros al amanecer y saben si falta uno con solo escuchar al hato. Decían que había nacido pobre en Canatlán, que a los 14 domaba potros por 2 pesos y un plato de frijoles, y que su primer millón lo juntó vendiendo heno a los ejidos en sequía. Decían muchas cosas. Ninguna contaba lo que llevaba por dentro, un hueco redondo con nombre de hija. A su mujer Aurora y a la bebé Esperanza se las había llevado la fiebre en un parto difícil, 10 años antes de aquel junio, y desde entonces él andaba con ese aire de hombre que tiene todo menos lo que importa. El hogar Santa Lucía quedaba frente a la Alameda, edificio de piedra, portón pintado de blanco con capas de blancura encima de las más viejas. La madre Inés, que nos sabía por nombre y por cicatriz, fue la primera en ver el sombrero de don León cruzar el zaguán una mañana de polvareda. Lo supimos porque el portón, viejo chismoso, rechinó distinto. Venía con papeles y con preguntas, no con bolsas de dulces. ¿Cuántas niñas tienen? ¿De qué edades? ¿Quién paga la luz? ¿Quién se las lleva cuando cumplen 16? A veces la caridad quiere fotos. La suya quería datos. Madre Inés le puso enfrente la verdad sin maquillar. La deuda con la comisión los ahogaba. El techo del dormitorio mayor filtraba agua desde el último temporal, y 12 de nosotras, yo entre ellas, estábamos en lista para ser trasladadas a casas separadas en Zacatecas y Aguascalientes. El gobierno habla de reubicación. Una niña lo entiende como despedida. ¿Y si en lugar de separarlas, dijo él, y la frase se le quedó atorada en la barba, les hacemos casa, escuela, médico y familia en forma de trabajo y risa? Madre Inés, que había visto promesas evaporarse como rocío, lo midió con un silencio que yo he aprendido a usar con los años. Don León lo sostuvo sin parpadear. Al final, ella bajó la mirada al mantel de plástico floreado de su oficina, le pasó un trapo como quien limpia el orgullo y dijo: «Con que no sea espectáculo, don León, con que sea para ellas, no para usted». Lo que siguió fue real como los callos de doña Remedios, la cocinera que rebanaba cebolla llorando y riendo. Don León pagó la deuda de luz y agua del hogar, compró las láminas y impermeabilizante para el techo y, sobre todo, consiguió lo que más cuesta en México: papeles. En el juzgado de lo familiar, presentó una solicitud de tutela compartida con Santa Lucía para 12 menores, con residencia en su rancho Santa Esperanza, a 20 kilómetros de la ciudad. No se trataba de sacar niñas. Se trataba de que la institución nos confiara por tiempos largos, con visitas y seguimiento, a un lugar con espacio, perros viejos, alfalfa que crece y gente que no le teme a la risa. El rumor encontró una palabra más sabrosa y menos exacta: compra. Había razonamientos de cantina. ¿Para qué las quiere? ¿Para la cocina? ¿Para que borden sábanas? ¿Para callar su pena?
Hubo quien escupió acusaciones más sucias. Don Laureano Ibarra, ganadero vecino y rival viejo de don León, hombre de sonrisa con filo, puso su gasolina. Habló al oído de un inspector del DIFE. Ahí hay trato de blancas encubierto de cantaleta de caridad. El inspector, Trajano Rivas, tenía ceja negra y traje azul. Olía a loción fuerte y a poder prestado. Llegó con una libreta y con la fe diminuta de quien cree más en sellos que en ojos. Para cuando el Estado dudó, nosotras ya habíamos pisado el rancho. Santa Esperanza es de esos lugares que una niña de orfanato no sabe que existen. Caminos abiertos, corral grande con tablas que crujen, una noria que canta, olores que no son de cloro sino de tierra mojada, heno, caballo. Doña Remedios nos recibió con tortillas recién infladas y un «pásenle, hijas», que sentí clavarse en la nuca como una bendición. Tacho, el caporal, nos enseñó a silbar para llamar a los perros. A mí me asignaron a Canela, una perra vieja con ojos de santo cansado. El primer día don León nos reunió en el portal. 12 niñas en fila, Alma, que no hablaba, Petra, fuerte de ceja fruncida, Mar, delgadita, asmática, Tomasa, que hacía sumas en el aire, Águeda, que no miraba a los hombres, Luz María, que cantaba donde otros lloraban, Candelaria, zurda, con puntadas pequeñas como suspiros, Josefa, con ojos de capitana, Rosaura, Elvira, Conchita y yo. Don León nos miró con la seriedad de quien presenta reglas y promesas. «Este es su lugar», dijo. «No es caridad, es trato. Yo les doy casa, comida, escuela, médico y un oficio si lo quieren. Ustedes me dan estudio, honestidad y ayuda en lo que puedan cuando no haya escuela. Primera regla, primero libros, luego caballos. Segunda, nadie les alza la voz porque sí. Tercera, ninguna se queda atrás». Nos instalamos en la casita de las 12, que había sido dormitorio de peones, y don León transformó con camas nuevas, colchones firmes y cobijas de sarapera, con nuestros nombres bordados por Candelaria, bajo supervisión de doña Remedios. La maestra Elvira, una mujer de trenza larga y risa franca, llegó con un pizarrón y un mundo de paciencia. Montaron una aula con mesas de carpintería en el galerón. En la pared, un mapa de México con chinchetas en los estados donde habíamos nacido. Para saber de dónde venimos cuando pregunten a dónde vamos. A la semana, el doctor Merodio nos revisó. Dientes, vista, pulmones. A Mar le dieron inhalador. A Alma le dieron terapia de lenguaje. A todas nos dieron un cuaderno nuevo que olía a posibilidad. Los trabajos eran parte del aire: regar la huerta al amanecer, dar de comer a los pollos, ordenar la bodega, aprender a cocer frijoles sin deshacerlos. Luz María cantaba mientras lavábamos ropa, y su voz estaba hecha de un hilo que no se rompe. A Tomasa la descubrió don León, mirando los números del corral, con una concentración que parecía rezo. Pronto la puso a llevar un inventario básico con el capataz, pero una casa no se hace sin enemigos. El inspector Rivas llegó un martes, con el sol en lo alto y un olor a loción invadiendo el comedor. Traía preguntas que no eran preguntas. ¿Duermen todas juntas? ¿Quién cierra con llave? ¿Qué hacen con las que menstruan? ¿Usan uniforme? ¿Por qué esa niña no le mira cuando le hablo? En la libreta garabateaba como si las palabras fueran piedras. Águeda se encogió. Alma apretó la boca hasta que desapareció. Doña Remedios quiso contestarle con una cacerola. La maestra Elvira la detuvo con un «yo me encargo». Don León no perdió la calma. Abrió puertas, mostró camas impecables, aula, libros, botiquín, dispensario. Sacó carpetas con fotocopias certificadas, autos de tutela, autorizaciones del hogar, calificaciones, pesos y tallas al día. Rivas leyó sin leer, buscando una grieta. La encontró en la murmuración. Don Laureano había depositado antes en su oído la frase mecha: «las compró». «¿Pagó usted dinero por estas niñas?», preguntó Rivas, afilando la voz. «Sí», contestó don León, y el comedor dejó de respirar.
Pagué deudas del hogar, materiales para el techo, salarios de maestra y médico. Pagué como se paga la leche de los becerros, porque se necesita, pero no pagué por ellas. A ellas no las compra nadie, a ellas se les firma y se les cuida. Rivas apretó los labios, dolido no por ética, sino por no haber encontrado escándalo fácil. Acordó una visita de seguimiento en un mes. Si en ese plazo alguno de los requisitos no se cumple, levantaremos medida de protección y las retiraremos. Esa palabra, retirar, sabe a arrancada de planta. Yo me guardé la imagen en el bolsillo del miedo. Mientras tanto, la vida se armó a pesar del reloj oficial. Aprendimos a montar a pelo, primero con Tacho a nuestro lado, luego con una mano en el aire y otra en la crin. Petra domó su coraje en el picadero. El caballo te mira por dentro, si le mientes te tira. Águeda recobró la mirada poco a poco. Luz la llevaba al corral a ver nacer becerros. En los partos hay verdad suficiente para que uno vuelva a confiar en los hombres que ayudan. Alma dijo su primera palabra a la semana 3, agua. Doña Remedios lloró descomponiendo el arroz. Tomasa aprendió a sumar kilos con el peso del cuerpo. Josefa organizó una brigada de emergencias. Por si pasa algo, que no nos cachen con los brazos abajo. Pasó algo. Faltaban 3 días para la visita del inspector y para la audiencia de ratificación con el juez, cuando el hogar Santa Lucía se incendió. No fue tragedia bíblica, fue descuido eléctrico en la bodega vieja. Las monjas y las niñas salieron ilesas, pero el archivo ardió como si los nombres fueran leña, actas, ingresos, constancias, autorizaciones. Todo hecho ceniza. Madre Inés llamó a medianoche a don León con voz bañada en humo. «Estamos bien, hijo, pero los papeles se fueron con Dios». La mañana siguiente, Trajano Rivas llegó antes de la hora con 2 camionetas oficiales y 3 agentes con cara de lástima educada. Miró el boletín del incendio, miró nuestra fila de 12, miró el portón. En expediente de origen, sin consentimientos vigentes y con sospecha fundada de compra encubierta, dijo leyendo una tarjetita. Procedemos a medida de protección. Las menores serán trasladadas de vuelta a custodia del Estado, en lo que se aclara. 12 corazones bajaron la palanca. Josefa dio un paso al frente. Águeda le apretó la mano como amarra. Alma se agarró del rebozo de Remedios. Don León no sacó el revólver que no traía. Sacó la voz que aguanta el campo. «Aquí no entra nadie sin orden del juez», dijo. «Yo voy a la audiencia. Traiga sus papeles. Nosotros llevaremos lo que importa». El aire se puso duro como corneta en desfile. Rivas hizo un ademán a los agentes, y así, entre polvo y miradas, quedamos con el minuto suspendido, el pie en el aire y el alma en la parrilla, esperando saber si lo que habíamos construido con libros y ordeñas podía derrumbarse por un cuarto que ardió en un barrio que ya ni olía a nosotras. La noche anterior a la audiencia nadie durmió. Maestra Elvira cosió entre velas una carpeta con nuestras tareas y dibujos. Doña Remedios horneó empanadas pa' la pena. Tacho ensilló Sombra, el caballo más tranquilo del rancho. Por si a su merced le tiemblan las piernitas, don. Y Luz nos besó la frente una por una con su boca de madre prestada. Don León se sentó en el portal con el sombrero en la mano y Esperanza, el nombre, en los ojos. Yo le llevé una taza de café y entendí, a mis 12, que la palabra de un hombre vale tanto como lo que protege. Y a esa palabra se la querían llevar en una camioneta. Los juzgados de Durango en 1968, que fue cuando todo esto ocurrió, olían a papel húmedo, a tinta azul y a esa mezcla de resignación y poder que se pega a los pasillos. El juez de lo familiar, don Hilario Basaldúa, tenía bigote discreto y una pulcritud de contador. Su sala no era imponente. Banca de madera con astillas, ventilador lento en el techo, sello al centro como garrote simbólico. A un lado, el licenciado Galván, abogado de don León, desplegó un portafolio que parecía una maleta. Al otro,
Trajano Rivas con su carpeta color mostaza y una sonrisa que pedía aplauso antes del fallo. El juez comenzó. Expediente 184-68. Solicitud de ratificación de tutela compartida entre la Asociación Hogar Santa Lucía y el ciudadano León Montemayor. Comparece el DIF con observaciones. Las palabras hacen camino cuando el que las dice tiene autoridad, pero también cuando quien las escucha trae verdad en los ojos. Madre Inés llegó con el hábito tostado por el incendio, traía un sobre sellado por la parroquia, copias certificadas de libros de bautismo y ingreso de la mayoría de las niñas rescatadas porque el párroco, desconfiado del fuego, guardaba duplicados. «No se quemó todo, señoría», dijo con esa austeridad que usan las mujeres que no piden favores, ponen piezas. Maestra Elvira pidió hablar. El abogado susurró que no era procedimiento. El juez levantó la mano. «Que hable, a ver si con su voz entendemos la tinta». Y habló. Mostró cuadernos, exámenes, dictámenes de terapia de alma. Dijo agua, luego luz, luego mamá, y se refería a doña Remedios. Gráficos de crecimiento. Mar subió 2 kilos porque ya no se despierta con tos a medianoche. Horarios de clases, de huerto, de caballos. Tomasa, con permiso de la maestra, se paró frente al juez y dijo con voz asustada pero terca: «Yo llevo el inventario de la bodega. Si nos llevan, ¿quién va a cuadrar el mes?». La sala, que nunca se había preocupado por la bodega de un rancho ajeno, hizo un murmullo que a mí me supo a aplauso. Le tocó el turno al DIF. Trajano Rivas habló de riesgo abstracto con palabras grandes. Vulnerabilidad, patriarcado, asimetría de poder. Mostró fotos tomadas sin permiso. 12 niñas montando a caballo, con casco, una cocina con casos de cobre, una casita con cortinas que había cosido Candelaria. Su conclusión estaba escrita antes de empezar. Sin expedientes completos, con rumor social de compra y con prácticas fuera de protocolos, lo prudente es la remisión a centros del Estado. Entonces el juez Basaldúa hizo algo que los jueces hacen poco. Salió de su silla. Caminó hasta la ventana, miró el polvo de la calle, se frotó el bigote como quien piensa mejor cuando se acaricia. Volvió a la mesa y fijó la vista en don León. «A usted le dicen vaquero millonario», dijo. «¿Qué gana con 12 muchachas en su rancho?». «Gano lo que perdí, señor juez», respondió don León. «Ruido de vida, y no vengo a suplir a Dios ni a quitar trabajo al Estado. Vengo a compartir lo que sí tengo: tierra, oficios, medicina, escuela. He firmado papeles, he pagado lo que hacía falta. No les pido nada más que hagan su parte. Y si se trata de propiedad, déjeme ser claro, nadie es dueño de nadie en mi casa. Si mi palabra no sirve, que sirvan los hechos». El juez pidió tiempo. Ordenó recorrer el rancho esa misma tarde, con él al frente. Rivas quiso objeción. El juez lo cayó con el sello. Y así, con sol de plomo, señoría, DIF, abogado, madre Inés, maestra y nosotras arriba de una camioneta con asientos de madera, llegamos a Santa Esperanza. No había dónde esconder nada. Camas tendidas, libreros con libros de lectura, un botiquín ordenado por colores, la huerta de jitomates, calabacitas, cebollines, hierbabuena que perfumó la sombra del portal. Doña Remedios sirvió agua fresca. Canela puso la cabeza sobre las rodillas del juez como si supiera que los perros en los casos graves valen más que los sellos. Sombra dejó que Águeda le acariciara el belfo sin empinarse. Luz María cantó bajito para Mar, porque el polvo le pica a los asmáticos. Rivas, tenso, buscó defectos. Las camas están juntas, no hay uniforme, montan a caballo. Duermen con cobijas de sarapera no reglamentarias. El juez pidió los baños. Encontró jabón, toallas limpias, un cartel escrito por Josefa. Se lava sin dejar charcos, se barre sin hacer polvo, se sale agradeciendo. Pidió comer como los demás.
Doña Remedios puso guisado de calabacitas y arroz que no se bate, tortillas calientitas. Hizo silencio cuando el juez probó el primer taco. A veces la justicia se decide con un buen bocado que te recuerda que los expedientes tratan sobre vidas, no sobre palabras. De regreso a la sala, don Laureano Ibarra intentó asomar la cabeza con su sonrisa de feria. El juez no lo dejó pasar. Por primera vez, la rumorología se quedó en la banqueta. La sentencia fue clara y se leyó sin alardes. Esta judicatura ratifica la tutela compartida entre el Hogar Santa Lucía y el ciudadano León Montemayor respecto de las 12 menores, cuyos registros fueron acreditados con documentos parroquiales y testimoniales. Se deja sin efecto la medida provisional del DIF. Se ordena abrir expediente nuevo con visitas trimestrales y revisión anual de salud y educación. Se apercibe al señor Montemayor de que cualquier incumplimiento revocará el arreglo. Y se exhorta al DIF a colaborar con apoyo técnico en vez de limitarse a la vigilancia. El golpe del sello en la hoja hizo un ruido que a mí me sonó a nuevo bautizo. Trajano Rivas se quedó sin libreta. Madre Inés apretó el rosario con discreción de mujer que sabe que festejar demasiado despierta envidias. Don León no hizo gesto triunfal, solo cerró los ojos un segundo y se llevó la mano al bolsillo donde guardaba una fotografía vieja de Aurora, con una bebé que se llamó Esperanza un día y nada luego. La vida después no fue cuento rosa, fue trabajo con sombra. Hubo sequía y hubo lluvia que no llega. En 1970, una plaga de chapulín amenazó la alfalfa. El rancho se salvó porque Tomasa hizo cuentas y propuso cambiar de cuadro a sorgo y avena por un ciclo. Mar aprendió a reconocer el olor de su asma y a usar su inhalador sin miedo. Águeda descubrió que su temblor disminuía cuando enseñaba a otras a respirar con el caballo. En 1982, convirtió esa destreza en un programa formal de equitación terapéutica que hoy lleva su nombre. Alma estudió terapia del lenguaje. Quien dijo agua primero, enseñó luego a decir palabras a otros. Luz María cantó en la parroquia, en las bodas, y un día en la radio local. Nunca se fue a la ciudad grande, prefirió cantar donde la conocían de cuando lloraba. Candelaria montó un taller de costura. Las cobijas de zarapera con nombres se convirtieron en negocio. Mitad para pagar salarios, mitad para el fondo docena, una bolsa de dinero que inventó Josefa para cuando una se quedara sin chamba o salud. A los 18 cada una firmó no una salida de tutelada, sino una entrada a otra cosa, un fideicomiso. Don León, que nunca dejó de contar ganado con sombrero puesto, jugó a otra contabilidad. Escrituras. Si alguna vez me ven caer, no quiero que caiga conmigo lo que construimos. El Rancho Santa Esperanza se convierte en fundación con patronato. Madre Inés, Maestra Elvira, Josefa y Tomasa. Yo presido mientras la cabeza me sirva. Aquello no lo contó en la cantina. Lo firmó ante notario. Y un día, sin avisar, registró el Hogar Santa Lucía a nombre de la asociación civil que creó La Docena. Nadie más podría venderlo ni hipotecarlo sin acuerdo de todas. Don Laureano intentó una última jugada. Ofreció a la fundación una donación condicionada a que las niñas mostraran el rancho en una revista. Josefa le respondió con una carta que llevaba la ironía necesaria y la firmeza exacta. No somos escaparate, somos escuela. Si quiere ayudar, traiga semillas y callado. Nunca llegó. Rivas, ya cansado de quedarse sin casos donde rascar, se jubiló antes de que el cabello se lo delatara. El juez Basaldúa fue a Santa Esperanza cada Navidad hasta que el corazón decidió quedarse dormido para siempre. Jugaba lotería con nosotras y perdía a propósito. Doña Remedios nos dejó su libreta de recetas cuando se le cansaron las manos. La guardamos como se guardan las medallas. Hubo dolor también. Don León enfermó de los riñones
cuando yo cursaba en la normal para ser maestra. Santa Esperanza dejó de escuchar sus pasos en el portal durante un mes largo. Nos turnamos para leerle periódico, para llevarle atole, para afeitarlo. Un domingo pidió que lo llevaran al corral. Águeda lo subió a sombra despacito. Recorrió lento el alambre, como quien repasa un rosario. Se detuvo donde plantamos la ceiba con la placa que dice: «Nadie compra a nadie, aquí se adoptan futuros». La tocó. Lloró sin ruido. El día que murió, Luz María cantó a media voz «Amor eterno», sin vibrato. El pueblo vino a despedirlo como si se fuera una noria. Madre Inés movió los labios sin sonido. La maestra Elvira cerró el piano con la delicadeza con que se apaga una vela. No hubo testamento sorpresa. Ya lo había dejado todo escrito. Yo hablé al final, con la voz de mujer que fue niña allí. Gracias por comprarnos tiempo, don León. Por comprar con dinero y con vergüenza lo que el Estado y el miedo nos iban a quitar, el derecho a quedarnos juntas. Hoy, Santa Esperanza es escuela rural, clínica chiquita y rancho que produce leche y forraje. A la entrada, bajo el arco, hay un azulejo con 12 estrellas. A la derecha, una pared con las fotos de las que fuimos y de las que vinieron después. Otras docenas que no se separaron por protocolo. Cuando llegan visitantes con la curiosidad de la frase que se quedó pegada al título, el vaquero millonario compró 12 huérfanas. Josefa sonríe y corrige sin regaño. Pagó deudas y abrió camino. Eso sí lo compró. A nosotras nos propusieron: ¿se quedan? Y dijimos sí. A veces vuelvo sola por la tarde. Me siento en el portal. Miro el alfalfar y el cielo que en Durango no ahorra azul. Saco del bolsillo la medalla con la foto vieja de Aurora y Esperanza que don León guardaba y que ahora cuidamos entre todas. Repito despacito lo que nos dijo en aquella primera tarde. Primero libros, luego caballos. Río con la risa que se aprende cuando una no debe nada y lo debe todo a la gente. Y si me apuran, les digo el secreto que no cabe en los titulares. No nos cambió la vida 1.000.000, nos la cambió un hombre que supo que el dinero sirve para ensanchar el nosotras y que no hay negocio más rentable que la dignidad. Fin.